Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Vamos a ver si este video sale más o menos decente. Y voy a hablarles un poco de varias cosas que de repente pudieran parecer aisladas unas de otras. Y yo aquí, porque además no solo lo hago porque se me ocurrió, sino porque he leído, he visto, he contrastado, he un poco reflexionado sobre el tema para ver si definitivamente tiene o no vinculación, y claro que sí lo tiene. ¿Cuál es el tema en cuestión? Bueno, vale, espero que estén bien del otro lado primeramente, que todo esté bien, que sean felices y que estén haciendo sus cosas, resolviendo sus problemas. La vida también tiene problemas, ¿qué le vamos a hacer? Hay que buscar la manera de resolver, seguir adelante. Y nada, eso. El tema, como les decía, que no lo terminé de decir tampoco, es sobre la realidad. Algo así. Vamos a ver cómo le pongo eso. ¿Cómo le pongo a eso? Y se basa en una premisa que tiene que ver con este presocrático Parménides. Tengo unas notas aquí, como siempre, y bueno, quizás me ayuden un poco a resolver el tema. Sobre todo para no estar tan disperso y que se alargue demasiado. Y una frase de este filósofo presocrático tiene que ver con esto, ¿no? Con la cuestión que él definía, cierto, que me llama la atención que él escribió quizás mucho o muy poco, pero lo que tenemos, lo que nos ha llegado de sus registros es apenas un poema incompleto, ¿sí? Y sin embargo, le damos mucha certeza a eso, que se supone él dijo. Yo digo se supone, porque claro, también hay carácter científico al respecto debido a las fuentes arqueológicas y también el análisis de la eh, hermenéutica, lo que hacen los filólogos, ¿sí? En cuanto a la escritura hallada en otrora, de gente que escribió y por qué, y si alguna autenticidad tienes por eso, pero es muy poco el registro que se tiene al respecto, ¿no? Y tiene que ver con esta eh, fraseología, ¿sí? Que se le atribuye a él. Él habla del ser, ¿sí? Del ser. Y esta fraseología viene de allí. El ser no puede venir de un no ser. El ser no puede venir de un no ser. El ser y la nada, ¿sí? Nos recuerda a quién? A Martin Heidegger. Y él justamente rescata la idea del ser de cierta manera. Él mismo lo mencionó porque se había diluido en todo lo que pudiéramos decir la tradición filosófica, ¿no? De cómo explicar esto. El ser, el ente, el noúmeno, en palabras de Kant. Ya les voy a decir por qué y qué tiene que ver esto con la realidad y todavía más lo real. Entonces lo que cuenta es que él en una visión mística, él es trasladado a una diosa, así son estos místicos metarrelatos de los griegos antiguos y de los presocráticos también, como el caso del personaje que estoy citando, ¿no? Claro, Parménides va y se presenta allí y esta le dice, palabras más, palabras menos, le revela las formas, las dos maneras de acceder a la verdad. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la opinión, que es la doxa, y la razón, que es el pensamiento por la cual uno va interrelacionando las ideas, y tiene que ver esto, obviamente, con la episteme,
Y viene la cuestión que conocemos ahora como la ontología, que es el ser, el estudio del ser, y él es un pionero al respecto, y bueno, la doxa, que es la opinión. Una cosa es lo que yo haya investigado rigurosamente y que de alguna manera tenga cierto basamento bien argumentado, bien atado, que pudiera verse en ello una racionalidad compartida por una gran cantidad de personas que, viéndolo como un argumento fuerte, termine siendo muy, eh, vamos a decirlo así, científico, que trascienda hasta cierto grado. Pero cuando yo tengo una opinión, es doxa, es mi opinión, que está de pronto no tan de acuerdo, no tan afín a otras opiniones, que cada quien puede tener una opinión de un asunto específico, pero que es verdad que pudiera uno ver en esta situación fenómeno encontrado. Ya vamos a ver que hay una cuestión que es fenomenológica y el noúmeno, que precisamente es aquello que de alguna manera sé que existe, pero está fuera de mi alcance, del alcance de mi conocimiento, eh, es incognoscible. Así que no entra tampoco en la episteme, que es justamente la razón. Está fuera del radio de mi razón. Tampoco está dentro del fenómeno. Tampoco está entonces en, en la episteme, como ya mencioné. Eh, para que esto no se convierta en algo tan difícil de entender, es que, eh, bueno, mi profesión, me dedico a varias cosas, pero básicamente tiene que ver con terapia del lenguaje, psicopedagogía, pedagogía, lingüística, sociolingüística y afines que tienen que ver con la estimulación cognitiva, el carácter o las terapias cognitivas conductuales, todo este tipo de cosas que tienen que ver con básicamente la cognición, ¿no? Y también neurociencias y este tipo de cosas que son muy afines, no son contradictorias, psicología infantil, psicología y filosofía, que está prácticamente en el eje transversal de todo esto, entendiendo que es el eh, avance del conocimiento y el amor que se puede tener por este, en búsqueda de la verdad permanentemente. Bueno, en fin. Entonces es una cuestión que forma parte de algo que está en que, eh, vamos a decir, espectro de mi realidad. Ahí está. Eh, y nada, yo mismo la voy construyendo de cierta manera. Ahora, esto de entender de que la nada, el ser y la nada, eh, el ente, el en sí, no el para sí. El para sí es algo más ambiguo. El en sí es el, el campo de lo real, lo que es el en sí. El noúmeno, obviamente, el noúmeno existe. Habría que ver cómo es, y justamente por estar fuera de mi alcance, y por eso no es equivalente a decir que no existe. Si yo no puedo entender algo, no solamente está fuera de mi alcance, sino fuera del alcance de la humanidad, porque todavía no lo hemos percibido, no hay un consenso, no está ni siquiera entendido como algo que no sé, ni siquiera sé que no lo sé, está fuera de mi alcance completamente. Eso no es igual a decir que no existe. En algún momento se presenta, ¡boom! Y capaz yo lo pueda percibir y entender. Entonces, el en sí es la esencia y la sustancia, aquello que existe y ya.
no depende de que yo lo reconozca, ¿sí? Entonces por ahí van las cosas, ¿no? Como esta concepción de Parménides, y aquí voy a chequear un poquito para que entendamos algo un poquito mejor, ¿sí? Del autor que le estoy citando, presocrático, Parménides de Lea. Aquí estoy recorriendo un poquito algunas notas. Su teoría tenía que ver con lo que le mencioné. Fundador de la escuela filosófica eleática, que enseñaba esa estricta visión monista de la realidad. El monismo filosófico que tiene que ver con la creencia de que el ser y el no ser. Eh, en un mundo sensible eh, que se basa en cómo yo voy interpretando el mundo en función de mis sentidos y lo cual revela que todo puede ser cognoscible de cierta manera en la medida que yo lo interpreto con los sentidos o lo eh, visualizo, observo e interpreto de alguna manera. Eh, Ahora, el monismo filosófico es la creencia de que todo el mundo sensible tiene una sustancia también, a su vez, y un ser básico, no creado y no se puede destruir, es decir, es indestructible. Sobre eso es precisamente la teoría del ser, es pura ontología. El estudio del ser, el estudio del ser y no las relaciones entre los entes, sino como él mismo, ¿sí? Y hay una diferencia entre ser en cuanto a existir y ente que más bien tendría que ver con el reconocimiento de la otredad. En la medida que yo existo, me voy a encontrar con que hay personas que tienen una interpretación de mí, quién sabe cuál, ni idea. Y más si esto no se ha concordado, se ha hablado. Por eso es que la lengua es importantísima, ¿no? Porque de alguna manera es la que hace que estas interrelaciones, incluso si son polémicas, al menos expongan, se expongan. Entonces, la vía de la verdad fue la que le fue revelada supuestamente a Parménides. Digo supuestamente porque, como les digo, esto es un metarrelato. ¿Sí? La vía de la verdad donde se ocupa de lo que es el ente y expone varios argumentos que demuestran sus atributos, que es ajeno a la generación y a la corrupción. Y la vía de las opiniones, que ya les mencioné, las opiniones de los mortales, trata de asuntos como la constitución, la ubicación, los fenómenos, el origen, y así es una construcción que se basa en lo que yo percibo de lo que está a mi alrededor, de modo que entra en el plano de la especulación. Así que este argumento, como podemos ver, es deductivo. Un argumento deductivo en la medida de que eh, considera que la lógica envuelta en esto que estoy viendo, en esto que está apareciendo, eh, es de esa manera y no de otra, en tanto tiene una identidad, una sustancia que le caracteriza, que no pasa por los accidentes que son, van y vienen. De eso nos hablaría Aristóteles en su momento, ¿verdad? Los accidentes, que yo también hablé aquí sobre eso en algún momento no tan lejano, rápidamente, cuando les decía que los accidentes tienen que ver con la sustancia y sus sustantivos. Un sustantivo
es o no es. O sea, puede ser o no ser, ¿sí? Un sustantivo como los colores. Puede ser propio, puede ser característico de una entidad y pueden ser comunes, ¿sí? Eh, pero aquí hay que hablar también, definitivamente, de aquellas cuestiones que no están a nuestro, eh, digamos, no nos definen, no nos deberían definir. El color de piel, si te quedas sin cabello, tienes cabello marrón o rojo o amarillo, o eres rubio, si has estudiado o no, si estudiaste otra cosa, si usas lente en un momento dado o no, si te gusta o fue porque definitivamente tienes que usarlo, porque la vista es lo que está en juego, la posibilidad de ver mejor. En fin, una serie de cosas que se añaden y que no te definen. De hecho, hasta el extremo de que si tienes un ojo o tienes que apun- eh, sí, te apuntan un ojo, ¿sí? O te lo quitan, eso puedes seguir viviendo, ¿no? Los accidentes va de eso. Son accidentes como los más comunes. En Aristóteles, aquí estoy buscando un poquito porque me enredé con esto, ¿vale? Me enredé con esto, no quiero irme sin redondear el ejemplo. Ok, no son necesarios, en el sentido de que puedes seguir viviendo, no van a influir en la sustancia. Hay una diferencia entre sustancia y accidente. La sustancia es aquel ente a cuya esencia le compete ser en sí y no en otro. El accidente es aquel ente, también un ente, a cuya esencia le compete ser en otro como en su sujeto. Interesante esta definición, ¿verdad? La sustancia es en sí y no en otro. El accidente es una esencia también, pero que le compete ser en otro. O sea, es más, diría yo, eh, contingente, en la medida de que pudiera o no ser de una manera u otra, y no necesariamente o definitivamente no tiene nada que ver con la sustancia, o sea, no la altera, en el sentido de que la sustancia, por definición, la esencia, sigue siendo, sigue estando allí. Eh, Solamente es alterada eh, cuando existe y deja de existir. Aunque también aquí, paradójicamente, cuando se habla de algo que no tuvo inicio ni tiene fin, está como un entramado, forma parte de algo mayor, que tampoco tuvo inicio ni fin, ni va a tener fin. En cuanto a esto, podemos decir que, y ahí voy a ir terminando porque esto hubiera ser enredado, y lo voy a hacer con un ejemplo. Imagínese que usted tiene un vehículo, un carrito, y le manda a arreglar el motor, y le manda a acomodar la tapicería, los asientos, toda esta estética, y le manda al latero y lo pintan y lo dejan bien bonito el carrito. Lo dejan como nuevo. Ahora, esto quiere decir de que el carro es en esencia el mismo. Claro que sí. Ahora también hay por ahí una paradoja en la que pudiéramos pensar. Esta paradoja la voy a buscar por aquí porque me parece súper interesante. Ahorita me acordé.
la paradoja de un barco, ¿verdad? Imagínese que usted tiene un barco, vamos a ver de quién es esta paradoja. El barco de Teseo, el barco de Teseo. Es un experimento mental. Si un objeto sigue siendo el mismo después de haberse reemplazado todas y cada uno de sus componentes. Imagínense una nave, un barco, después de haberse reemplazado yendo y viniendo, se le reemplaza gradualmente sus partes, una y otra vez. ¿Será que este barco sigue siendo el mismo que existía antes? Es un escenario que pone en evidencia la tensión entre continuidad y autenticidad. Esto ilustra que la identidad de algo, de cierta manera, sí que puede cambiar a través del tiempo, incluso es así como se comporta el ser humano en sí mismo, pero la esencia tiene que ver con algo más intangible, no un ente puramente material. Ambos, en el caso del barco, pudieran reclamar que el hecho de ser original depende del criterio que se utilice para definir la identidad. Si el barco está original o el carro que le hablaba quedó como nuevo, se conservaron algunas de sus partes o se conservó la forma, pero las partes que tiene, en su gran mayoría, y si no el 100%, imagínense, pudiera ser completamente renovado, en tanto su identidad queda pospuesta o relegada. ¿Sí? Es algo en lo que pensar también. Esto de la paradoja de Teseo, el barco o la nave de Teseo. Yo la otra vez escuché algo así, por ejemplo, cuando pensemos en la Torre Eiffel. La Torre Eiffel de allá de Francia, le van reemplazando piezas porque eso es de hierro, de acero, pero se oxida, tiene tuercas, tiene cosas. Desde que eso se hizo, el ingeniero Eiffel, de donde viene su nombre, la Torre Eiffel, bueno, nada, hay que cambiar de estas piezas porque si no se cae. Pero en la medida que vas cambiando y cambiando, llegará un momento en que habrás reemplazado todas las piezas. La pregunta es, ¿serás y seguirá siendo la Torre Eiffel que puso allí el ingeniero en su momento, el ingeniero Eiffel? Ya que los años, y van a seguir pasando años, y se irán reemplazando todas y cada una de las piezas, cada tuerca, cada perno, cada estructura o parte de la estructura, por lo que al final seguirá siendo la misma o es una estructura distinta que mantuvo el mismo formato. Interesante esto, ¿verdad? Porque Parménides, eso sí, podemos quedarnos aquí con algunas cositas ya para ir terminando. El hecho de que se pueda ser y no ser al mismo tiempo tiene que ver con el experimento de la doble rendija, que la dualidad partícula y, y ondulación o cómo es el comportamiento de esta partícula, ¿no? A veces se comporta como una partícula o como una onda al emitir un rayo de luz. Lo puede buscar por ahí, el experimento de la doble rendija. Esto tiene que ver con la física cuántica. Entonces, lo que podemos ver ahí, y por eso lo traigo a colación, estoy buscando eso, que no lo consigo tampoco. Tiene que ver eso, tiene que ver con eso, con el hecho de que Parménides, después de todo, tenía razón, se puede retomar, se reinterpretó muchas veces. Muchas otras personas
interpretaron su forma de explicar. Disculpen que aquí estoy buscando aquí esto. Ajá, aquí está un poco también. Heidegger fue el que retomó esta idea de Parménides, al decir que ¿por qué hay algo en vez de nada? Una pregunta que Wittgenstein diría que es una pseudo pregunta, una pregunta sin sentido. Pero con esto del experimento de la doble rendija y la realidad tal como se asume en el mundo cuántico, la mecánica cuántica, el ser y el no ser pudieran convivir. El gato de Schrödinger, algo así. Que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Sí? Eh, entonces, ahí vemos algunas cuestiones que retomar del autor presocrático. Y también estoy pensando en otra paradoja, y ahí sí encontré algo de mis notas, que dice que, y ya con esto voy a terminar, porque definitivamente esto lo tengo que coordinar mejor para hablar del tema en otra ocasión, pero lo que quería era decirlo aquí, así tal cual como sale, a ver qué tal. Es que el asunto de el ser, la nada, o se es o no se es, pero el ser sale de algo, nunca de la nada. En tanto siempre ha existido algo, entonces la nada no existe. Y si la nada no existe, vamos a pensar en esto, ¿no? Siempre ha habido algo y siempre habrá algo. Entramos en una totalidad. Entonces es indestructible en un entramado, en un sistema, donde ciertamente uno puede ser una parte y a lo mejor no la parte principal, ni mucho menos, ni la parte de origen, pero siempre, si nos remontamos al pasado infinito, nos vamos a conseguir una parte que fue la causa de, por lo cual, si no te encuentras nada, si algo existe es porque algo lo permitió de alguna manera o salió de algo. ¿Sí? Es como este principio biológico de la vida que dice que la vida viene de vida. De modo que la nada no existe. La nada es algo. En tanto, nada no existe. El ser y la nada. Léanse ese libro de Heidegger. Interesante y complejo la forma en que se escribió también. La forma en que lo escribió retomando estas ideas de cierta manera, ¿no? O partiendo de allí, de Parménides. Entonces, nada, eso es lo que quería decirles. Esto está más complejo, pero tiene que ver con eso. Ya les decía que no les terminé de decir tampoco. Dejo las cosas así en el aire, pero tiene que ver, y más adelante vamos a enfocarnos allí. Me imagino que sería bueno saber más de eso, y hay un video que debería ser al respecto. ¿Sí? Hay un video, no hay, pero se puede hacer. Sobre la paradoja de Zenón, especialmente Aquiles y la tortuga, que dice que el movimiento es imposible en tanto siempre hay la posibilidad de que sea divisible, ¿no? Ahí recorres esta distancia, pero esta distancia la puedes picar por la mitad, o sea, hay una posibilidad de dividir y dividir y dividir y dividir infinitesimalmente. De ahí viene el cálculo infinitesimal.
De modo que siempre al infinito está pospuesta la posibilidad de llegar a un punto. El movimiento es imposible. Eso se debe a que todo está completamente interrelacionado, o por lo menos eso nos diría Simplicio. Simplicio, Simplicio de Sicilia. ¿Eh? Simplicio, creo que es de Sicilia, ¿vale? ¿Sí? Esto cada vez va más largo por eso, porque yo estoy buscando cosas. No diría Simplicio, sí, claro, de Sicilia. Entonces, nada, la teoría o la forma en que Simplicio de Sicilia explicó esto es que el movimiento existe en tanto eh, es inseparable, es una sola unidad. Aquí tenemos otra vez el monismo del que les hablaba. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar eso hasta aquí.